La palabra de Dios dice en el Salmos capítulo 133 verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy quiero ministrar este pasaje bíblico a todo el cuerpo de Cristo, y quiero ministrarlo bajo este pasaje tan hermoso escrito en los Salmos. Hoy quiero hablar de diferentes puntos, hermanos, en Cristo, pueblo del Señor que nos ven a través de estos videos en las redes sociales. Hoy quiero tocar muchos o algunos 3 o 4 puntos con respecto a este mensaje. El verso primero dice que es bueno, es delicioso habitar, dice el Señor, todos los hermanos juntos en armonía. Cuando miramos este pasaje bíblico, hermanos en Cristo, podemos notar de que habla de un número, de un grupo que se puede juntar en un mismo lugar y llegar a un punto de tener una buena relación, una buena coinonía, confraternizar los unos con los otros y vivir en amor. Porque los principios de andar en el Evangelio de Cristo es andar en amor, andar en el temor del Señor. Esto es bueno, dice Jesús, cuando nosotros habitamos todos juntos en un mutuo acuerdo, en mucha armonía, en amor, en paz. Esto de habitar juntos en armonía es tan delicioso, dice el Señor, que es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el aceite derramado sobre nuestras cabezas, dice el Señor, un aceite que cubre todo nuestro rostro y que se desborda por la barba y cae hasta nuestras vestiduras. Hablando nosotros, no solo impacta este aceite en nuestras propias vidas, sino que puede investir todo nuestro cuerpo, todas nuestras vestiduras, alcanzar a nuestras generaciones, ser ministrados por este aceite, ungidos por este aceite, visitados por esta unción. Si la palabra de Dios dice que es bueno y que es delicioso, nosotros como cuerpo de Cristo debemos procurar, hermanos, habitar juntos, pero en armonía. Hermanos, esto es maravilloso cuando se opera el amor, cuando hay bastantes visitaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el cuerpo de Cristo. Esto funciona cuando se hace así en unidad. Lo difícil, hermano, es cuando se rompe la coinonía, cuando se rompe la unidad en el cuerpo de Cristo. Esto es lo más difícil, hermanos, cuando se rompen estos vínculos, estas relaciones, ya sea de pareja, ya sea de matrimonio, ya sea en la iglesia, ya sea en los trabajos. Cuando no se habita en un ambiente así, hermanos, como la Biblia lo dice en este Salmos. Cuando se rompe la unidad, cuando ya no hay confianza, cuando se traicionan las verdaderas amistades, hermanos, esto es muy difícil, habitar juntos en armonía. El trabajo del Espíritu de Dios es mantener al cuerpo de Cristo unido. Ese es el deseo, es la voluntad de Dios, mantenernos a nosotros apegados los unos a los otros, porque Dios mismo sabe que en la unidad está el poder de la iglesia. Cuando se rompe esta unidad, que el encargado de romper esta unidad es Satanás, él levanta contiendas, celos, disensiones y muchas desconformidades en el cuerpo de Cristo para que comiencen las rencillas, las disputas, el odio, el enojo, y esto es lo que viene a estorbar de que nosotros como cuerpo de Cristo no habitemos juntos en armonía. Entonces, hoy quiero tocar algunos aspectos, hermanos, de cuando se rompe la unidad, cuando se rompe este poder, cuando la iglesia pierde la dirección, cuando las familias pierden la dirección, cuando los matrimonios pierden la dirección, cuando ya no se habita, cuando la relación de padres y hijos han perdido la relación, cuando se pierde la conexión con el Espíritu Santo, cuando los hijos pierden la conexión con los padres, cuando los miembros pierden la conexión con el pastor. Y vamos a ver ejemplos bíblicos plasmados en las Escrituras, hermano. Lo difícil es cuando ya no se habita en coinonía, cuando ya no se habita en amor,
cuando ya estamos bajo un mismo techo y hemos perdido toda buena relación, todo buen afecto, todo buen contacto, los buenos deseos, las buenas intenciones murieron en el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde vienen los conflictos. Porque habitar los hermanos juntos, como estaba Jesús con todos sus discípulos, hermanos en Cristo, donde todos bebían de una misma copa y comían de un mismo pan. Esto es muestra de habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia, en los hechos, dice la palabra, que tenían todos sus bienes en común. Y nadie vivía creyendo que tenía algo o poseyendo algo, sino que lo que uno tenía era de todos y que todos participaban de lo mismo, usaban las mismas cosas, comían de lo mismo, vivían en un mismo lugar, hacían las reuniones en el mutuo acuerdo, hermanos. Y esto habla de una unidad poderosa que se dio en esos tiempos en la iglesia. Pero hoy quiero tocar, hermano, un poquito opuesto a lo que es la unidad, y quiero tocar algunos pasajes bíblicos para enseñarle punto a punto, hermanos, cuando se pierde la coinonía, cuando se pierden las buenas relaciones en el cuerpo de Cristo, acontece lo siguiente. Porque la palabra de Dios dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Pero yo le digo a usted que me vea a través de este video, ¿cómo se puede habitar así en coinonía, con este buen óleo sobre nuestras cabezas, como dice la Escritura, cuando en un hogar o en una iglesia o en una familia hay un rey Saúl envidioso, hermanos, de la unción del hermano, de la unción de su prójimo? ¿Cómo se puede vivir en una delicia bajo la unción del Espíritu Santo cuando en una casa hay una esposa inconforme, así como lo era Mical? Cuando hay un hermano envidioso o un hijo envidioso como Absalón. Y hoy quiero tocar estos puntos, hermanos, y vamos a darle continuidad a este mensaje para que mire usted. Cuando hay una buena relación, cómo la iglesia se empodera, cómo el poder de Dios crece en nuestras vidas, en los ministerios. Pero no se rompen estas relaciones, hermanos, y somos visitados por este tipo de ejemplos que les voy a tocar en la Escritura. Cuán difícil es vivir en un lugar donde no hay armonía. Cuando hay celos, cuando los celos se levantan en nuestras vidas, cuando los celos se levantan en nuestra familia, cuando los celos se levantan en la iglesia, cuando los celos se levantan en las relaciones de padres con hijos, cuán difícil es lograr habitar los hermanos juntos en armonía cuando hay estas cosas. La palabra de Dios dice en el primer libro de Samuel, a la altura del capítulo 18, verso 7, dice de la siguiente manera: las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000. Las mujeres en Jerusalén, después de una gran victoria que tuvo el ejército de Saúl, donde el nombre de David fue gloriado, donde David en esa guerra resaltó su nombre por su valentía, por su ferocidad, por el poder que él tenía para la guerra, para el combate cuerpo a cuerpo, mano a mano, hermanos. Esto desató que en Jerusalén se desataran unos cánticos por todas las mujeres de Jerusalén. Y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto desató en la casa de Israel celos, hermano, en la vida del rey Saúl. Porque Saúl se comenzó a meter en celos en contra de David y comenzó desde ese día a perseguir a David. El corazón de Saúl se llenó de enojo, de odio, de rencor en contra de David, su siervo, que le servía con todo corazón. Y comenzó él a poner cuidado a las voces de los cantos de las mujeres en Jerusalén. Y esto no le pareció nada gracioso al rey Saúl, que se llenó de odio, porque antes de esto, hermano, el rey Saúl confraternizaba con David. David vivía en su palacio, tenían buenas relaciones, lo enviaba a la guerra, David salía, peleaba las batallas y le traía buenas cuentas al rey Saúl. Y había una buena relación entre estos dos hombres de Dios. Pero qué difícil, hermanos, cuando el celo comienza a invadir nuestras vidas, cuando el hermano o la hermana comienza a ser usado por Dios y nosotros nos desenfocamos del camino del Señor y comenzamos a codiciar lo que el hermano tiene o ha recibido de parte de Dios. Ahí se rompen las buenas relaciones. Lo que pasó con Saúl, hermanos, y David es que Saúl se comenzó a encelar en contra de David, y allí comenzaron a tener las disputas, las diferencias, las contiendas.
Esto no le pareció nada a Saúl, y Saúl, cuando miró que el pueblo se abocaba para darle la honra y para exaltar más el nombre de David, dijo Saúl en el capítulo 18 de primer libro de Samuel, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Esto es cuando se empieza a mover, hermanos, un espíritu de inconformidad en el cuerpo de Cristo. Cuando nos volvemos inconformes por lo que Dios nos ha dado, por lo que nos ha permitido lograr. Cuando miramos que los hermanos son exitosos y les va bien en el negocio, en las empresas, en la familia, en el ministerio, y comenzamos nosotros a enfocarnos, a poner la mirada en lo que tiene el hermano, en lo que tiene los demás familias, y los vemos nosotros en nuestras limitaciones. Entonces cuando comenzamos nosotros a codiciar la riqueza, la felicidad, las buenas relaciones que tienen nuestros hermanos, entonces esto trae y desata en nosotros enojo, desata en nosotros envidia, desata en nosotros el que nos volvamos inconformes. Y así estamos en la iglesia, hermano, y así es como la iglesia va perdiendo poder, así como las familias van perdiendo la unción, porque ya no estamos habitando bajo la gloria de Dios, bajo el buen aceite, bajo la unción del Espíritu Santo, sino que cuando ya se mete los celos, las contiendas, como se le metieron al rey Saúl en contra de David, y comenzó a perseguir a David desde ese día porque se enojó en gran manera y no le pareció, no le agradó el que el pueblo coreara el nombre de David, dándole 10,000 a David y a él solo 1,000. Él en su corazón decía, solo falta que este pueblo le dé el reino a David. Entonces esto es cuando nos desviamos, cuando nos desenfocamos del camino de Dios, cuando crece en el cuerpo de Cristo el menosprecio, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14 y 23, dice la palabra de Dios. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. David era un hombre muy ungido, hermanos. Era un esposo ungido, era un hombre que ya tenía en posesión a una mujer como pareja de él, y era un hombre que danzaba en la presencia de Dios. Ungido por el Espíritu Santo, David habitaba en lo que dicen los salmos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando David estaba en la presencia de Dios y delante del pueblo, este hombre habitaba bajo esa unción del Espíritu Santo. Pero es verdad que en la casa de David había la misma unción, había el mismo gozo, había la misma unidad, había la misma coinonía. A veces nosotros los hombres de Dios somos ungidos en el ministerio, pero en la casa no sabemos conducir a nuestra familia. En la casa nuestras esposas no nos respetan. En la casa nuestros hijos no lo respetan. Entonces allí se ve, hermano, la diferencia entre quiénes somos cuando estamos públicamente y quiénes somos cuando estamos en lo secreto. Si tenemos esa misma unción, si danzamos bajo el mismo fuego del Espíritu Santo cuando estamos en la iglesia, y en la casa podemos hacer lo mismo, eso dice muy buenas palabras, o hay un buen testimonio del hombre o de la mujer que tenga esto en su casa, porque todavía en su casa él habita bajo el manto de la unción del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros danzamos como danzaba David delante del arca del pacto con júbilo en Jerusalén, con todo el pueblo, pero cuando llegaba a la casa, David tenía un infierno porque tenía a una mujer inconforme. Había una mujer llamada Mical, esposa de David, que estaba inconforme con todo lo que David hacía. David se desvestía, se desnudaba por causa del fuego del Espíritu Santo en su vida, pero llegaba a su casa y le recibía una esposa inconforme. Qué difícil es, hermano, hacer el ministerio cuando hay hombres de Dios ungidos que tienen a una mujer que le hace la guerra, que tienen a una mujer que no los apoya, que tienen una mujer o una esposa, hermanos, que no es ayuda idónea en el ministerio, y que a pesar de que el hombre se esfuerza para pastorear, para liderar a un grupo, tiene a una Mical metida en su casa, hermano, que le hace la guerra imposible todos los días. Así es muy difícil habitar en un matrimonio juntos en armonía cuando hay disputas y contiendas en el interior de nuestro hogar, en el interior de nuestra familia, en el seno, en el regazo de nuestra familia. Así es muy difícil poder habitar
en armonía, como dice el Salmo, hermanos, cuando tenemos este tipo de malas relaciones y de contiendas en el hogar con nuestras esposas, con nuestros hijos, hermanos, cuán difícil es esto, poder llevar a cabo este pasaje bíblico. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, cuando hay mujeres rencillosas, como la menciona Salomón en sus proverbios. Que es mejor, dijo Salomón, vivir en la esquina de un terrado que en casa espaciosa con mucho banquete al lado de una mujer rencillosa. La rencilla, las disputas son como carcomas, son como coronas, dice, de metal pegada en nuestros huesos. Así la comparaba el rey Salomón cuando hay disensiones, cuando hay una mala relación entre parejas, hermanos. Así es este conflicto, como lo llama aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después de David haber danzado en la presencia de Dios y haber conducido al pueblo de Israel con júbilo, con danza, con gozo, y danzó con todas sus fuerzas delante del arca del pacto, llega a su casa y encuentra que en su casa no hay la misma atmósfera, hermano. En la casa de rey David, o de David en esos días, que se había contado con Mical, no había la misma atmósfera. La atmósfera que cargaba Mical era la misma atmósfera de sus padres, el rey Saúl. Saúl era un rey envidioso, codicioso, hermano. Este mismo espíritu había ministrado a sus hijos. Y Mical tenía el mismo espíritu ministrado por el rey Saúl, su padre. Esa misma atmósfera era la que se movía en la casa de David. David viene bajo la unción, dice la Escritura, bajo el poder, bajo la llenura del Espíritu Santo, y quiere, dice la palabra, ir a su casa para bendecir su casa, porque él sabía que Dios lo había visitado. Y cuando se llega a la casa, mira lo que encuentra. Mire lo que encuentra David. Cuando hay menosprecio, mire lo que dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14, dice de la siguiente manera. Ya lo leímos, pero mire lo que dice segunda de Samuel 6, verso 20, hermanos. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibirle dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire qué calibre de mujer la que tenía David, hermanos. Qué calibre de esposa la que tenía esta mujer. Esta mujer no había descendido a adorar a Dios. Una mujer que no se congrega, esposa de un hombre, de un ministro que no se congrega. Esto es señal y tipo de que tiene un espíritu de Mical metido en su vida y metido en su hogar. Es imposible de que un hombre pueda servir a Dios bajo el fuego del Espíritu Santo cuando hay un espíritu de Mical metido en su hogar, en su familia. Es difícil cuando una mujer de Dios se quiere levantar en la obra y cuando no tiene el apoyo de su esposo para el ministerio, y el esposo le hace la guerra en el hogar, le hace la guerra en su casa, y él no se congrega y se queda en su casa. Y este hombre tiene un espíritu de Mical, de enojo, de celo, de envidia. Es difícil para un hombre, o para una mujer hacer el ministerio así, de esta manera, hermanos. David regresa ungido, dice la palabra, y quería bendecir su hogar, pero encuentra a una mujer que no estaba satisfecha. Seguramente Mical, hermanos, se había quedado en el palacio y desde las ventanas del palacio miraba a su esposo desnudarse en la presencia de Dios, pero ella no miró la gloria de Dios, hermanos. Ella miró a su esposo desnudarse delante de las criadas de Israel. Entonces, mire lo que dice segundo libro de Samuel, a la altura del capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: aconteció después de esto que Absalón hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Cuando se levanta la codicia en las familias, cuando se levantan las codicias en los hijos, cuando los hijos comienzan a codiciar lo que tienen los padres, aquí hay muchos problemas, hermanos en Cristo. Cuando se rompe esas buenas relaciones de padre con hijos, esta mujer llamada Mical le hacía la guerra a su esposo David en el ministerio. David no podía servir a Dios libremente y se tuvo que separar de Mical, o Dios la tuvo que quitar de David
por un tiempo, hermanos en Cristo, porque le hacía la guerra al rey David. Pero cuando se rompen las relaciones entre padres y hijos, hermanos en Cristo, cuando los hijos comienzan a codiciar lo que tienen los padres, como Absalón comenzó a levantar un ejército y contrató, dice la Escritura, a hombres armados que fueran sus guardaespaldas y que corrieran delante de él, y se hizo de carros, dice la Escritura, porque Absalón, hijo del rey David, comenzó a codiciar lo que tenía su padre, comenzó a codiciar el reino de su padre, la riqueza de su padre, las mujeres de su padre. Absalón comenzó a codiciar todo esto, hermano, y se hizo de carros y se hizo de hombres que corrieran, dice la Escritura, delante de él, hermano. Y mire lo que dice más adelante: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios? Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y le besaba. Así ganaba Absalón el corazón del pueblo, el corazón de Israel, y todo Israel estaba poniendo la mirada en un hombre que se había llenado de codicia, en un hijo que se había llenado de codicia, se había vuelto codicioso y comenzó a codiciar la riqueza de su padre, el reino de su padre, y comenzó a trazar un plan para matar a su propio padre y quitarle el reino. Aquí se rompen las buenas relaciones, hermanos. Ya no se puede evitar, como dicen los salmos, los hermanos juntos en armonía cuando hay un hijo codicioso en la familia. Siempre en las familias, hermanos, nosotros podemos tener un hermano que es codicioso más que los demás, que pone la mirada en el dinero y que no le importa matar a hermanos o hermanas, aún a su propio padre, por quedarse con la riqueza. Qué difícil es, hermanos, cuando entre hermanos se comienzan a envidiar o comienzan a codiciar lo que el otro tiene. Ahí se rompe estas buenas relaciones, hermanos, como lo hizo Absalón. Comenzó a codiciar lo que su padre tenía y comenzó a hacerse de hombres de guerra para comenzar una rebelión, y así lo hizo, hermano. Absalón se rebeló en contra de David, se acostó con las mujeres de David y trató de matar a su propio padre y de quitarle el reino. Esto es cuando se levanta un espíritu de envidia, de codicia, cuando los hijos son inconformes, cuando ven que los padres aman verdaderamente y uno de ellos comienza a celar ese amor que el padre le da a su hijo o a su hija, y comienzan entre celos y contiendas, hermano. Así como Esaú celaba, ¿verdad?, lo que tenía Jacob, o envidiaba lo que tenía Jacob. Y muchos ejemplos bíblicos, hermano, en la Escritura los comenzamos a ver nosotros como ejemplos, hermanos, de hermanos que codiciaban lo que tenía su propio hermano. Entonces, mire lo que dice ya para terminar esta predicación. Por causa de la esterilidad, cuando los ministerios no crecen, hermanos, cuando se vuelven estériles, hay pastores, hermanos, que comienzan a codiciar los ministerios de sus hermanos ministros que viven a las esquinas o cercanos o lejanos de ellos. Comienzan a codiciar el redil de los otros pastores, porque el redil de ellos se ha vuelto estéril, hermano. Y cuando viene esta esterilidad a los ministerios, cuando un pastor se vuelve estéril, comienza a poner la mirada en el crecimiento del rebaño, del pastor X, del pastor que está ahí a la vuelta de la esquina, y comienzan las disputas y los celos y las contiendas, hermanos en Cristo. Cuán difícil es esto cuando viene la esterilidad en los matrimonios, cuando viene la esterilidad en la familia. La mujer comienza a enojarse cuando el esposo es estéril, comienza a enojarse y a arremeter en contra de su marido, hermanos. Y este es un pleito, una contienda que se disputa por muchos años, cuando una mujer se vuelve inconforme porque su esposo
no le ha dado hijo. O cuando un esposo se vuelve inconforme cuando la esposa no le pudo dar hijo, hermano. Estas son las disputas que se dan en los hogares, en la familia. Y no se puede habitar, hermano, los hermanos juntos en armonía. Un esposo, una esposa no pueden tener buenas relaciones, hermanos, en Cristo, porque ya se rompió esta relación cuando viene la inconformidad, cuando viene la esterilidad a las familias, hermano. Y esto pasaba en la vida de una familia llamada Jacob. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 30, verso 1 dice: pero viendo Raquel que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Esta mujer llamada Raquel comenzó a enojarse porque su hermana comenzó a darle hijos a Jacob. Y esta mujer comenzó a hacerle la guerra a Jacob, su esposo. Y comenzó a desesperarse y seguramente lo agarraba a su marido y lo asfixiaba de una manera que le decía con estas palabras: dame hijos si no me muero. La esterilidad ha sido producto, hermanos, de muchos divorcios en el transcurso de la vida. Muchas parejas se han divorciado porque uno quería hijos y el otro no le pudo dar hijos. Nunca pudieron ellos tener paz y entender de que no fue responsabilidad del esposo quedar estéril o responsabilidad de su mujer quedar estéril y no poderle conceder hijos, sino que hay algo que se mueve detrás de este asunto, hermano. Y la respuesta de este esposo llamado Jacob a su esposa llamada Raquel es la siguiente. El verso 2 de Génesis capítulo 30 dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió a ti el fruto de tu vientre? Cuando las mujeres, hermanos, no entienden de que no es culpa de su marido el haber nacido estéril, sino que a Dios le plació dejarlo estéril. Cuando esta mujer no entiende esto, hermano, entonces hay celos, hay disputas, hay contiendas en los hogares, en las familias, hermano. Y no puede haber buenas relaciones entre matrimonio, entre las parejas, hermano, porque mientras no se pongan de acuerdo y aprendan a lidiar con estos asuntos de la inconformidad de su esposa, entonces el esposo va a vivir una vida frustrada, amargada. Cuando el esposo mire de que otros se casan y tienen hijos, esto para él es una afrenta, hermano, porque en su casa seguramente la mujer lo fusila, la mujer lo acribilla con pensamientos y palabras posesivas de conflicto, de odio y de enojo en contra de él, porque le dicen: mira, tú eres un cobarde, mira, aquellos se acaban de casar y este hombre ya le dio hijos a esta mujer, y tú en 10 años o en tantos tiempos que has estado conmigo no me has podido dar hijos. Y ahí comienzan los celos y la frustración para este hombre. Y esto no solo es en el caso de los hombres que sufren, sino en el caso de las mujeres que sufren el acoso por sus esposos que no les pudieron dar hijos en esta vida. Pero yo te digo a ti, esposo, que eres estéril, a ti, mujer, que eres estéril, no fuiste tú la responsable de haber quedado estéril. Fue la obra de Dios, la mano de Dios. A Dios no le plació bendecir tu vientre. Es la responsabilidad de Dios, y Dios es el único que tiene la respuesta, el por qué no te dio a ti el ser fructífera, el que tu vientre no pudiera concebir un hijo, el que a ti, hombre, no te concediera poder embarazar a tu mujer. Es Dios, dice aquí Jacob. ¿Soy yo acaso Dios, dice Jacob, que te impidió? Es Dios el responsable de todas estas cosas, hermano. Pero yo le voy a decir algo, hermano. No es que Dios sea malo contigo y que no te permitió concebir ahí un hijo o una hija. No fue Dios que es malo el que te haya limitado el privado. Es que seguramente, hermano, Dios no nos muestra lo que se gira detrás de todo esto. Pero seguramente el fruto que te iba a dar Dios no iba a ser completamente de tu agrado. Hay personas que si su hijo no nace perfecto no lo aman. Si a su hijo le hace falta una oreja en su nacimiento no lo aman. Si su hijo nace con autismo no lo pueden amar y lo desechan y lo dan en adopción porque no quieren a un hijo imperfecto. Pero Dios, sabiendo de que les iba a dar un hijo así que no lo iban a amar, hermanos, entonces prefirió dejarlos estériles
Y por esto solo estoy dando un aspecto, hermano, de las razones por las cuales Dios no les permite conceder hijos, porque te miró que no eras paciente, porque te miró que no tenías ese amor para amar a una criatura así, cuando vienen con defectos, cuando nuestros hijos no son perfectos, hermano, y tenemos que amarlo. Entonces Dios priva a estas familias y no les da hijos. Pero yo te voy a decir, hermano o hermana que me ves a través de este video, si esto es de consolación y tú eres una mujer joven todavía y sabes de que tu esposo no te puede dar hijos, o tú eres un esposo joven que sabe que tu esposa no te puede dar hijos, también hay un camino más excelente que se llama la adopción. También puedes adoptar a una criatura, hermano, y darle todo tu amor y despojarte de ese enojo, de esa ira, y abrazar en tu seno a una criatura que no sea tu hijo, pero en el cual tú te puedas vaciar todo ese amor. Todavía puedes adoptar y tener a tu propio hijo. Si esta es la voluntad de Dios que no te concedió hijo, todavía puedes hacer algo para que puedan poder congeniar y poder lidiar con estas disputas que se dan en el seno de su familia, en el seno de su interior. Este es el mensaje, hermanos, que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con sus familias, hermanos, y esperamos de que podamos nosotros, como dice el Salmo, poder lidiar los hermanos juntos en armonía, poder nosotros traer la presencia de Dios en nuestros hogares. Si ahora mismo en tu casa hay disputa con tus hijos, trae la presencia de Dios, lee las escrituras, mete un discipulado bíblico en tu casa, mete la adoración, busca la presencia de Dios y cambia esa atmósfera de tu casa. Si en los ministerios se ha roto la coinonía, trae la presencia del Espíritu Santo para que se pueda danzar libremente el pueblo, así como danzaba David delante del arca del pacto del Señor. Así en esa relación, así en ese mismo mover del Espíritu Santo, hay que traer la presencia de Dios a nuestros hogares, para que nuestras esposas se sujeten a nosotros. Los maridos, hay que traer la presencia de Dios a nuestros hogares, para que nuestros hijos se sujeten a nosotros como padres. Hay que traer la presencia del Espíritu Santo a nuestros hogares. Que Dios les bendiga, hermanos. Este es el consejo de parte de Dios a nosotros como cuerpo de Cristo, a las familias, a nosotros como hijos y siervos de Él. Este es el consejo de nuestro Dios. Traigamos la presencia del Espíritu Santo a nuestras familias para que podamos habitar los hermanos juntos en armonía. La paz de Dios sea con ustedes. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicándoles el Evangelio para todas las naciones. Si la voluntad de Dios nos permite, hermanos, nos miraremos muy próximamente en un nuevo video para compartirles el mensaje del Evangelio de Cristo. Paz a todos ustedes. En el nombre de Jesús se les bendice. Amén y amén.